Buenas noches, amadísimos hermanos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Estamos estudiando este preciosísimo tema que es la oración. Y más adelante, si lo recuerdo, les voy a compartir otra enseñanza de la oración donde se les explica, hermanos, no hay cristianismo sin oración. Podemos asistir a la iglesia sin orar, pero no puede haber cristianismo verdadero si no oramos. La oración es fundamental. A Carlos Spurgeon, que yo les compartí un mensaje, un día le preguntaron, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Y miren lo que él contestó. Dijo, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? No podemos decir que inhalar es más importante que exhalar. Los dos, de la misma manera, la oración y el estudio de la palabra van de la mano. Así es que en esta noche los invito, queridos hermanos, a que nos pongamos en las manos del Señor orando. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre, venimos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, a darte gracias, a exaltarte, a bendecirte por todo lo que tú eres, Señor. Reconocemos que tú eres bueno, eres santo, eres justo y eres recto por sobre todas las cosas, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, porque siendo un Dios tan santo y perfecto, nos has mirado con ojos de amor y vienes a tener comunión con nosotros. Nos visitas, tu presencia se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la manera como tú te comunicas con nosotros es a través de tu palabra que fue escrita para nuestro corazón y también a través de la oración. Gracias porque nos das el privilegio de comunicarnos contigo hablándote por medio de la oración, Señor. Señor, hoy estamos reunidos a través de la tecnología para aprender precisamente cómo orar, cómo hablar contigo, cómo hablarte de la manera correcta y cómo escucharte, Señor. Y gracias porque todo eso lo encontramos en tu palabra. En tu palabra está escrito y detallado la forma como podemos comunicarnos contigo, cómo podemos tener comunión, cómo podemos conocerte. ¿Cómo podemos tener una relación de amor, Señor? Gracias porque no solo nos salvaste y te olvidaste de nosotros, nos has salvado, Señor, y te relacionas para que tengamos una comunión más alta, más íntima y que un día, Señor, podamos llegar a ser tu esposa. Gracias, Señor, por esa invitación. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón para continuar estudiando acerca del tema de la oración, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y sobre todas las cosas, Señor, permítenos experimentar el privilegio de entrar a tu presencia orando, Señor, que te podemos hablar y tú nos respondes, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, sé propicio a nosotros en este tiempo, bendice a los hermanos que ya estamos reunidos y bendice a los hermanos que se añadirán. Aún oramos por las personas que verán este estudio en internet, que a cada quien nos dé nuestra porción. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. No le había puesto volumen a mi micrófono, pero es un gusto poder juntarnos nuevamente hoy en la noche para poder seguir estudiando el libro del Tesoro de la Oración. Y ya vamos por la parte número 3. Así que gracias a Dios vamos a seguir avanzando. Y el día de hoy vamos a estudiar los 3 niveles básicos de oración. Nos va a tocar abarcar solamente esto y luego vamos a estudiar las diferentes maneras de orar, pero esta vez son los 3 niveles básicos, que son, número 1, petición, y número 2 es intercesión del Espíritu Santo, y número 3 es labor de parto. Así que iniciamos con el nivel de petición. Este es el nivel más básico y fundamental que encontramos. Y es la oración que se hace a diario, en todo momento, en todo lugar, y es el cimiento o el fundamento sobre el cual van a ser edificados los otros niveles. Sí, es como que dijéramos, estamos en el kinder. Entonces, por ejemplo, los versículos que apoyan esto es orad sin cesar, que está en Primera de Tesalonicenses 5:17. Está Primera de Corintios 14:15, que dice que pues oraré con el Espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, es la lengua en la que nosotros nos podemos comunicar. Nosotros pues hablamos español, ¿verdad? La gente que habla inglés pues se comunica de esa manera. Y en Salmo 5, del 1 al 3, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y básicamente cuando pensamos en petición, no sé si ustedes hayan conocido personas que dicen muy fácilmente, ay, es que yo amo a esta persona, yo amo a la otra persona. Y cuando ustedes le preguntan, bueno, ¿y qué tanto se comunican o cada cuánto se juntan? Le dice, ah, tal vez cada año, o ahí cuando nos acordamos, nos llamamos. Entonces yo les pregunto, ¿qué tan fundamentada está la amistad o el cariño en esas personas cuando no hay comunicación? O sea, entiendo que puede haber cierto apego, cierto cariño, pero un amor real no puede haber si no tenemos una comunicación constante con la persona amada. Y por ejemplo, para hablar con Dios en oración, basta con venir a Él con sinceridad y humildad de corazón y con sencillez de palabras. Es así como usted se comunica con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su mamá, su papá, con sus hermanos. Es un diálogo, lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Y tenemos acceso a Dios también gracias a la preciosa sangre del Señor Jesucristo. ¿Te recuerdan que lo que hace separación o división entre el hombre y Dios es el pecado, es la iniquidad? Entonces, tan simple y tan difícil, difícil al mismo tiempo, ¿verdad? Pero tan simple como reconocer que hemos fallado, que somos culpables y que cuando no sentimos a Dios, eh, eh, si no nos va a escuchar. ¿Se acuerdan que hablamos que su línea es línea directa 24/7, 365 días al año? Está completamente abierta la línea. Sin embargo, quienes bloqueamos comunicación somos nosotros a través de nuestro pecado. Entonces, cada vez que nos sintamos lejos de Dios, que sintamos que las cosas están como frías, nos sentimos secos, no es porque Dios se haya alejado, no es porque Dios no nos quiere escuchar, simplemente tenemos que decirle, Señor, examíname y mira mi corazón y ayúdame a ver si no es un pecado consciente, un inconsciente, para que pueda yo pedirte perdón. Y número uno, reconocer que somos pecadores. Porque miren, una cosa es cuando uno reconoce que uno pecó, pero no se arrepiente. Porque, bueno, yo puedo reconocer que soy mentirosa compulsiva, por ejemplo, pero si no me estoy arrepintiendo del pecado, no me sirve de nada haberlo reconocido. Al contrario, tengo que decir, sí, yo reconozco que soy mentirosa compulsiva y te pido perdón, Señor. Clamo tu sangre preciosa en mi vida y te pido que te lleves este pecado en mi vida, que lo borres y, Señor, ayúdame a no seguir pecando de esa manera. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso es que tenemos que reconocer, arrepentirnos, clamar la sangre del Señor y seguir caminando. Y esa línea sigue abierta. Dios siempre está en comunicación, siempre y cuando nuestro pecado no sea el que se interponga entre Él y nosotros. Y en el cuarto de oración, lo que hablábamos la semana pasada, se recuerda, es donde podemos nosotros sincerarnos con Dios, quejarnos también, expresarle nuestro enojo igualmente, ¿verdad? Y este nivel de petición es, si ustedes piensan, ¿quién es la persona que pide? La persona que está necesitada. Entonces, es un nivel de oración donde uno reconoce que necesita la ayuda de alguien más, que necesita la ayuda de Dios, que necesita que Dios le haga a uno un milagro en su vida en muchas áreas. Y muchas veces también nuestras oraciones de petición no son las más puras y las más santas, ¿verdad? Y máxime cuando nuestras emociones están en juego y entran a mezclarse con nuestros pensamientos y con nuestras iniquidades y nuestros pecados, entonces empezamos a pedir, pero pedimos mal. Por ejemplo, si estamos molestos o molestas con alguien, imagínense que empecemos a pedir juicio para esa persona eh, en vez de pedirle al Señor que nos muestre en qué estamos fallando nosotros o cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros en esa situación. Porque muchas veces eso es lo que pasa, hermanos. Las situaciones que vienen a nuestra vida que nosotros no estamos provocando, sino que vienen del aire, vienen obviamente de la mano amorosa de Dios. Y si vienen de su mano, tiene que haber un bien para mi vida. Y si hay un bien para mi vida, tengo que preguntarle a Dios, Señor,
¿qué mensaje me estás tratando de enviar a través de esta situación? Porque mire, muchas veces las personas que nos tapamos los oídos somos nosotros. Es Dios hablándonos a través de situaciones dolorosas, situaciones molestas, situaciones que nos provocan enojo, que nos provocan querer ahorcar a la persona o a las personas que nos hacen daño. Sin embargo, el mensaje que Dios tiene detrás de esa. Entonces, en la oración de petición igualmente es un momento a considerar para que le podamos decir a Dios, Señor, ¿cuál es el mensaje que me estás hablando a través de esto? Y por ejemplo, cuando les dije esto de petición de orar para que venga juicio delante de las personas o a las personas que nos hicieron daño, me acuerdo que hace muchos años, no en esta iglesia, sino que de donde salimos, se dio una situación como las que se dan en la actualidad. En algún ministerio a una persona se le pidió pues que ya no podía seguir, de lo que me acuerdo, que ya no podía seguir estando con ese privilegio, y entonces la persona se enojó tanto que vio de qué manera podía mover sus influencias para que pudieran volver a colocarla en el ministerio en el que estaba sirviendo. Bueno, no se pudo dar con eso. O sea, era un mensaje de parte de Dios para ella que todavía o que por el momento no podía estar participando ahí. Y miren, para hacerle corta una historia bastante larga, la persona se resultó yendo de la iglesia, pero hablando muy mal del liderazgo, hablando mal del líder que le pidió que ya no siguiera participando en el ministerio, hablando que a la iglesia le iba a caer juicio, que le iba a caer juicio también a los pastores. Miren, total, que todos íbamos a ser consumidos por el fuego del Señor a causa de que se le quitó el privilegio que tenía. Entonces, ¿se puede usted imaginar que las peticiones de ella eran: Señor, que paguen por el mal que me hicieron, que paguen por esto, que juicio les va a caer? Y miren, hasta el día de hoy no cayó juicio, eso les cuento, porque Dios es misericordioso. Sin embargo, nuestro enojo, como les digo, nos hace tomar parte, una mala parte en la oración y pedir mal, pedir de manera incorrecta. Entonces, permítame. También les quería comentar, el domingo, sigan escuchando las prédicas del domingo, por favor, del pastor Carlos, porque él sigue hablando acerca de la oración y lo que hace en nuestra vida. Y algo que me dejó en qué pensar, pero es esa palabra que a uno lo reprende, pero cuando uno lo reprende es delicioso para el alma, es así como agua fresca, es que dejemos que el Señor siga arando la tierra de nuestro corazón, que siga abriendo surco. Y yo pienso, cuando a la tierra se le mete pues, el aparato o la máquina que abre el surco, es abrir hendiduras. Y acuérdese que la tierra de nuestro corazón, así dice la palabra también, que es como una tierra, al abrir el corazón o la tierra, todo lo que implique abrir significa que hay sufrimiento, conlleva sufrimiento en esto, porque está separando. Sin embargo, cuando Dios ara la tierra de nuestro corazón y empieza a separar esa tierra para que empiece a abrirse de tal manera que cuando la semilla caiga, encuentre dónde aferrarse y echar raíz y que empiece a crecer, eso es doloroso, pero al mismo tiempo es satisfactorio, porque sabe que en el tiempo correcto, esa semilla que se sembró va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollarse y en un momento dado va a dar fruto. Que eso es lo que estamos deseando como hijos de Dios, dar fruto para Él, dar fruto del Espíritu Santo, que nuestro fruto sea agradable delante de Él, que podamos dar lirios, así como ustedes han escuchado en la prédica del pastor Carlos, y en los lirios es donde está el amado. Entonces, si queremos que el amado esté visitando la tierra de nuestro corazón, esté con nosotros en nuestro cuarto secreto, tenemos que dejar que Él are esta tierra, que siga removiendo todo aquello que está duro, que ya se volvió piedra, porque tenemos un corazón de piedra, ¿no? Entonces, que Dios empiece a abrir y a hacer espacio para que pueda penetrar su palabra. Todo esto se logra mediante la oración. Muy bien. El mundo secular ha comprobado y medido los beneficios físicos y mentales que produce el estar reposado en oración, en la contemplación y la meditación. Y la palabra en Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este versículo es muy especial para mí porque dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y les quiero contar, cuando ustedes vieron que a mi esposo le dieron los infartos hace ya casi 2 años, creo yo, en enero, y a mí me tocó ir al hospital. Hermano, pues, mi temperamento es así como muy tranquilo, ¿verdad? Pero no crea, yo iba así pensando que iba a pasar. Cuando llegamos al hospital y el doctor dijo, tienen que operar, hay que abrir, entonces, y mi esposo estaba, pues yo también, nada más que yo me estaba aguantando porque ya dos asustados ya no funciona bien. Pero el tiempo cuando se lo llevaron, que fueron, ¿qué? Casi desde la 1 de la mañana a las 3 fueron 2 horas. Ajá, 2 horas. Estuve orando, hermanos, y miren, esa paz no es una paz natural y no es porque uno sea bueno o porque uno sea muy fuerte. Aquí en Guatemala decimos que uno sea muy pilas, ¿verdad? No, es porque Dios es bueno, hermanos. Y créame, cuando Dios quita de nuestras manos el control de una situación, porque miren, yo no soy cardióloga, yo no podía y no había nada más que hacer que someterlo a la operación. Pensaba, bueno, ¿está en mis manos que esta situación cambie? No, no está en mis manos, está en las manos de Dios. Y aun cuando el médico que operó a mi esposo no lo conocíamos, eh, tocaba confiar, pero no en el médico, no en el hombre, sino en Dios mismo. Porque aunque fuera el mejor médico del mundo, hermanos, el mejor cardiólogo, igualmente, si era el tiempo de partir, pues se iba a ir con el Señor, mi esposo. Pero gracias al Señor, pues no fue así. Y la paz que tenía, no me lo van a creer, era así como que, bueno, Señor, esto vino de tu mano, tú lo empezaste, tú lo vas a terminar. Y a descansar en Él. Claro, nuestra carne se resiente, pero miren, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa aún la carne que tenemos y las emociones de nuestro cuerpo que son naturales. Dios es fiel y en todo tiempo Él estuvo con nosotros, está con nosotros y Él permitió que se recuperara, que fuéramos a tiempo. O sea, les puedo decir, esta tribulación, esta leve tribulación momentánea, pasó de acuerdo a la manera de Dios y gracias a Él que nos sostuvo en todo momento. Y miren lo que dice Santiago 5:13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cuál es el remedio para la aflicción? Hacer oración. Cada vez que estemos afligidos, pensemos, ¿qué dice mi Biblia? ¿Estoy afligida? Tengo que hacer oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando uno dice oración eficaz, quiere decir que hay oraciones ineficaces. Pero lo que vamos a estudiar hoy es de qué manera orar eficazmente para que esta oración pueda mucho. Y para empezar, dice la oración eficaz del justo. Y hermanos, justos, ninguno de los que estamos acá somos justos, nada más que somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Así que confianza tenemos en esa sangre bendita que nos hace justos y que vamos a poder estudiar cómo hacer una oración eficaz. En la palabra encontramos personajes iniciando pues, el registro que se tiene de las primeras oraciones y vamos a estudiar quiénes son los que están en este versículo. Dice que la primera oración de la que tenemos registro explícito es la que Abraham hizo por Abimelech. Claro, Adán hablaba con Dios, que era un diálogo, era una oración, pero en Génesis no dice cuando Adán oraba a Dios. No, aquí es la primera cita bíblica y usted la puede trazar en su Biblia, en su concordancia, que es la primera oración de la que tenemos explícitamente que dice que oró. Entonces, leamos Génesis 20 del 7 al 17, del 20 al 7 y 17 al 18. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Entonces Abraham, dice, oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Se recuerdan esta historia que Abraham llegó a ese lugar, hizo pasar a Sara por su hermana, el rey la iba a tomar, pero Dios se le apareció en sueños a Abimelech y le dijo que cuidadito la tocaba, porque ella era esposa de Abraham. Entonces,
lo que hizo fue que cayó, digamos, enfermedad, cerró matrices en ese pueblo, y entonces vino y le dijo Abimelech a Abraham que por qué le había hecho eso, que por qué no le había dicho que era su esposa. Entonces fue cuando Abraham le oró a Dios y Dios contestó. Y la segunda oración de la que tenemos registro es la que hizo Isaac al Señor por Rebeca, su mujer, que era estéril. Dice Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Ambos, Abraham e Isaac, hicieron lo que se llama oración palal. Entonces, eso lo vamos a ver en este momento. David se refiere a la oración palal cuando nos habla de confesar al Señor sus transgresiones. Y si podemos leer acá, dice palal, en hebreo significa juzgar, interceder, orar, pedir, rogar, suplicar. Entonces en el Salmo 32 del 5 al 6 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará, Palal, a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es una oración de petición, de ruego, de súplica. Y dice, ¿cuántas veces hemos dejado de recibir la bendición de Dios por no pedir o por pedir mal? ¿De acuerdo? Una oración ineficaz. Y en Santiago 4 del 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que aparte de ineficaz, oramos mal, ¿verdad? Entonces seguimos. Si pedimos de estas 4 maneras, nuestras oraciones siempre van a ser respondidas. Yo le aconsejo, si usted quiere imprimir este pedacito y hacer una ficha y cargarlo usted, siempre con usted, o cuando se vaya a su cuarto de oración. Y entonces, para que aprendamos a pedir como es correcto, para que consigamos la respuesta correcta. Entonces, número 1, si pedimos en el nombre o naturaleza de Jesús. Mire lo que dice Juan 14, del 13 al 14, y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Paso número 1, cuando le pidamos a nuestro Padre, le tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo, en su naturaleza. Número 2, dice, permaneciendo en la palabra de Dios, estudiándola y meditando en ella todo el tiempo. Mire lo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Increíble, ¿verdad? Número 2. Número 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Número 2, permaneciendo en la palabra de Dios y que la palabra también esté en nosotros y estudiándola y meditándola en todo tiempo. Dice que todo lo que queréis os será hecho. Número 3, poniendo por obra o practicando la ley moral de Dios en todo lo que hacemos. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Está en primera de Juan 3, 22 al 23. Número 1, pedimos en el nombre del Señor Jesús. Si pedimos en el nombre del Señor Jesús y estamos pidiendo en su naturaleza, vamos a pedir las cosas eternas, porque esa es su naturaleza. Número 2, si permanecemos en la palabra, la hacemos nuestra y entonces empezamos a pedir lo que queremos, ¿qué creen ustedes que vamos a querer? Lo celestial, lo eterno, porque las palabras de Dios van a estar en nosotros. Obviamente nuestro deseo va a ser para las cosas eternas, no para las cosas terrenales. Entonces, si son cosas eternas, cosas celestiales, tesoros eternos, lo que pidamos nos va a ser concedido. Número 3 dice, poniendo por obra o practicando la ley moral de Dios, que es básicamente amar a nuestro prójimo.
Quiere decir que cuando estemos orando y pidiendo por nuestro prójimo, Dios no nos va a escuchar cuando estemos pidiendo mal, cuando estemos pidiendo un daño, cuando estemos pidiendo que pague sus deudas, cuando estemos pidiendo que pague las que me hizo. ¿Sí? Eso no va a proceder porque no va de acuerdo con su ley moral. Aquí lo que dice es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y número 4 dice, pidiendo conforme a su voluntad, buscando su agrado y placer por encima del nuestro. Y en primera de Juan dice 5 del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, mire, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, si estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, es porque en algún momento rendimos la nuestra, ¿sí? Si pedimos, regresemos al número 1, si pedimos en la naturaleza de Jesús, ¿se recuerdan que Jesús es la cabeza del hombre? Entonces, estamos pidiendo que su soberanía, que su gobierno sea el que nos dirija. Entonces, al estar bajo la soberanía de Dios, por supuesto que vamos a amar su palabra y vamos a buscarla y vamos a atesorarla y hacerla nuestra. Por supuesto que esa palabra que hacemos nuestra la vamos a poner por obra, amando a nuestro prójimo, pidiendo bien aunque nos estén dando mal, no pidiendo condenación, sino dando perdón, extendiéndonos en amor. Y, y entonces ya cumplimos con esos 3 puntos. El cuarto es que, Señor, no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu voluntad y no de la mía, y yo quiero hacer lo que tú tienes para mí. Tú eres cabeza, sabes lo que me corresponde, lo que es mejor para mi vida, entonces yo confío en ti y rindo mi voluntad para que tú sigas siendo cabeza de mi vida. ¿Se da cuenta que si seguimos 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nuestras oraciones van a ser contestadas? ¿Por qué? Porque estamos rindiendo nuestra naturaleza carnal y estamos dejando que Cristo sea soberano en nuestras vidas y que Él haga su perfecta voluntad, agradable y perfecta en nuestra vida. Amén. Este es el chivito, esta es lo que usted, chivo le decimos aquí en Guatemala, ese, cuando estamos en exámenes y tal vez alguien hace su papelito para recordar alguna fórmula o algún concepto que no se le queda y entonces lo tiene ahí que no debería, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos cerca del examen para que no se le olvide, es un chivo, así le decimos, no sé cómo le dicen en su país. Pero digamos que este es el esquema principal, para que sepamos de qué manera pedir para obtener la respuesta necesaria. Bien. Pasando al segundo nivel. El segundo nivel dice, aquí dice, en la antigüedad cuando la nación de Israel ofrecía sacrificios a Dios y él se agradaba de ellos, él milagrosamente enviaba fuego desde los cielos y consumía el sacrificio. Los siguientes versículos de la palabra de Dios prueban este hecho. Ahorita vamos por el segundo nivel. Primer nivel de petición, nivel básico, es el fundamento y sobre este edificamos este segundo que es intercesión del Espíritu Santo. Dice Levítico 9:24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Luego, en primer libro de Reyes 18:38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Luego, en primer libro de Crónicas 21:27 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y en segundo libro de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Se da cuenta cómo la oración va acompañada de fuego? Cada vez que presentaban un sacrificio, Dios respondía con su fuego cuando se agradaba de ese sacrificio. E imagínense, debe haber sido algo terrible y hermoso de ver cómo un holocausto, como un altar quedaba completamente seco, sin nada, a causa de ese fuego que llegó y consumió completamente el sacrificio. Entonces, pensemos, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo y empezamos a derramarnos delante de Dios siendo sinceros, honestos, porque la grosura representa la sinceridad,
y reconociendo quiénes somos y reconociendo quién es Él, ¿se puede usted imaginar que venga el fuego de su Espíritu Santo y nos llene y consuma nuestro pecado, que consuma nuestra madera, nuestro heno, nuestra hojarasca y nos haga un sacrificio vivo delante de Él? ¿Se puede usted imaginar eso? Pues yo me imagino que usted no se lo puede imaginar porque ya lo ha vivido. Muy bien. Más adelante, cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, ofreció su vida en la cruz del Calvario, en el sacrificio, eh, en el sacrificio, perdón, en la cruz del Calvario, en sacrificio por nuestros pecados y para nuestra santificación, Dios el Padre vio con agrado el sacrificio de su Hijo y envió desde los cielos su Espíritu Santo. Este vino como lenguas de fuego que se posaron sobre los 120 discípulos que se encontraban reunidos en el aposento alto. ¿Se acuerda que eso está en Hechos 2:1-4? Y ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, tal como lo había predicho Juan el Bautista. Entonces leamos Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Y solo quisiera hacer una referencia en cuanto a los discípulos que estaban esperando el bautismo en el Espíritu Santo. Y es que miren, ellos antes de haberse reunido en el aposento alto, antes de eso, ellos cuando estaban con el Señor Jesucristo estaban así como muy unidos en un sentido, seguían al Señor. Una vez que capturaron al Señor Jesús y le empezaron a castigar y a humillar, ellos empezaron como a tener miedo y se alejaron. Y antes de eso, se recuerdan que andaban buscando un puesto cada uno para ver dónde iban a estar en el cielo, cuando todavía creían que el Señor Jesús iba a resucitar, ¿verdad? Porque de repente ya no lo creyeron, pero buscaban que una señora, una mamá, si mi hijo puede estar a la izquierda, que si mi hijo puede estar a la derecha, etcétera. ¿Me entienden? Andaban buscando su propio beneficio, lo que a ellos les convenía. Pero cuando se dieron cuenta, eh, vieron al Señor Jesús resucitado, entendieron que era el Hijo de Dios, se conformaron, o sea, volvieron, se convirtieron, entendieron que era el Señor Jesús, entonces ya se fueron al aposento alto y esperaron, y dice la palabra que estaban unánimes juntos, o sea, estaban en un mismo sentir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El Espíritu Santo desciende a nuestra vida cuando estamos en un mismo sentir con los demás sanos. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, simplemente estamos de acuerdo en que Dios es Dios, en que Dios el Padre ofreció a su Hijo Jesucristo y que su Hijo Jesucristo nos salva de pecado y que es a Él a quien tenemos que amar, que se trata de Jesús, ese es el punto, se trata de Jesús y no se trata de mí. En ese momento podemos estar unánimes con los demás cuando estamos buscando de Dios, porque no se trata de nuestro propio beneficio, se trata de Dios. Hasta ese momento pudo descender las lenguas de fuego y el bautismo en el Espíritu Santo. Igual con nosotros, hermanos, queremos el fuego del Señor en nuestra vida, tratemos de estar unánimes con los demás, creyendo en el Señor Jesús y que Él es el punto de unión y no nuestras opiniones ni nuestros gustos, porque para gustos hay muchos colores, dice el dicho, pero que seamos unánimes en cuanto a la verdad, en cuanto a lo que dice la palabra, en cuanto a Dios, lo que es Dios y lo que es el Señor Jesucristo. En cuanto estemos unánimes en eso, hermanos, yo estoy segura que el fuego del Espíritu Santo va a estar permanentemente en nosotros. Luego, nosotros también, después de ser salvos, habiendo creído en el sacrificio de Jesucristo y habiéndonos apropiado de su sangre, podemos y debemos recibir la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Pues no sé cuántos de los que estamos acá ya tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, pero si usted no lo tiene, al final podemos orar para que el Señor venga sobre su vida y lo bautice con el Espíritu Santo, que es la experiencia del fuego de Dios en nuestras vidas. Y es ese fuego que nos enciende para poder buscar del Señor, para poder desear más de Dios. Se abre la palabra, se abre el entendimiento, porque su Espíritu Santo nos enciende con su fuego. Amén. Luego, seguimos con la intercesión del Espíritu. Dice, para tener una experiencia más completa en nuestra vida de oración, a nuestras oraciones de petición debemos agregarle oraciones hechas en el Espíritu, es decir, oraciones en lengua desconocida. Debemos pasar tiempo en la presencia de Dios hablando con Él en nuestro idioma, que es la de petición, lo que le hablábamos al inicio,
con entendimiento y hablando con él en el idioma del Espíritu Santo, esto es, en lenguas. Entonces, leamos primer libro de Corintios 14, 14 al 15, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, perdón, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y solo déjeme un paréntesis aquí. Si han eh, recibido ciencias naturales o tal vez les haya llegado algún video, hay ¿qué sería? Bueno, el concepto se llama cimática y se han escuchado que la materia logra cambiar de acuerdo a los sonidos que se perciben. Y han hecho experimentos. Ustedes pueden buscar en YouTube cimática y le van a aparecer muchos experimentos que han hecho con diferentes frecuencias. Todo es música. Acabo de ver uno increíble donde conectaron, por ejemplo, hasta con el agua, el fuego, sacaron hasta electricidad, conectaron bocinas y etcétera, y con elementos naturales como el agua, como el fuego, como la electricidad, etcétera, lo que les digo, y cómo cambia la forma cada vez que aumenta los decibeles, serían, perdón, o disminuye. Y también, por ejemplo, hay otro experimento donde ponen ácido no, es bicarbonato, o ponen sal o algo así en una tablita, le conectan una bocina donde están aumentando frecuencias y bajándola, y cómo va formando patrones cada vez que hace el sonido. Miren, es increíble. Entonces, esa es materia. Nosotros también somos materia, hermano. Cada vez que cantamos, así como dice acá, cantar con el espíritu, aun cuando hablamos, cada país tiene un acento diferente, ¿se han dado cuenta? Y tal vez ustedes pueden notar, así, este hermano es de El Salvador, este hermano es de México, este hermano es de República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, de Brasil, porque tenemos un acento diferente. Ahora, si cambiamos la palabra acento y le ponemos, tenemos diferente música para hablar, porque así es. Muchas veces cuando estamos hablando, dígame si no, cuando contestamos mal, a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, la musiquita que le ponemos, diríamos. Entonces, si cuando estamos orando, quiere decir que esto puede afectar, hermanos, nuestra materia, nuestra forma de ser, nuestro cerebro, nuestros deseos. Así nos creó Dios de una manera tan compleja, tan interesante y tan increíble, que hermanos, no subestimemos el poder que tiene la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz para cambiarnos, para transformarnos, que eso nos dé fe y confianza en que cada vez que hablamos su palabra, cada vez que oramos, nos derramamos, nos ponemos a leer salmos, reconocemos que lo que la palabra está ahí nos está tocando y que somos culpables y hacemos lo que tenemos que hacer cada vez que hablamos la verdad, nuestra materia, nuestro cuerpo empieza a ser cambiado y transformado. Amén. Confiemos en eso, porque la ciencia nada más apoya lo que Dios ya hizo desde el inicio, lo que Dios ha hecho desde siempre, porque Él es el creador. Amén. Y dice que orar en lenguas es lo que pone el fundamento para la intercesión del Espíritu, lo cual es un nivel aún más profundo de oración. ¿Se dan cuenta cómo estamos aumentando de nivel? De petición, hablar en nuestro idioma. Luego, el bautismo en el Espíritu Santo, ya podemos hablar en otras lenguas y orar ahí. Pero entonces viene otro nivel que se suma a este, que es la intercesión en el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quiénes de los que estamos acá somos débiles? Todos los que estamos acá somos débiles. Entonces, su espíritu nos ayuda en la debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, hermanos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta palabra por nosotros, dice intercede por nosotros, es intercede a través de nosotros. Somos un canal donde empieza a fluir el Espíritu Santo y a través de fluir su espíritu empezamos con gemidos indecibles. Miren, cuando hemos pasado penas, porque yo estoy segura que todas las personas que estamos acá hemos pasado nuestros valles, nuestros montes, en momentos de tribulación y prueba, y cuando nos hemos derramado delante del Señor, empezamos a llorar, permítame, empezamos a llorar
y a gemir del dolor que sentimos interno y externo, etcétera. Y de repente, cuando el Espíritu Santo, cuando empezamos a hablar en otras lenguas, ya cambia. Es como que la frecuencia cambió. Empezó usted a aumentar y ahora resulta que está con gemidos indecibles y empieza lo que se llama temblor de labios. Y mire, si aún no hemos tenido la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, em, pidámosle al Señor. Esto es parte del fundamento necesario para entrar al nivel de la intercesión del Espíritu Santo. Miren, yo recuerdo, yo cuando recibí la intercesión en el Espíritu, no crea que fue un día de verano donde el sol alumbraba y donde había un arco iris y donde los pajaritos cantaban. Cuando recibí la intercesión del Espíritu Santo estaba pasando por una prueba y un dolor muy fuerte. Y recuerdo que en mi oración se empezó a poner así fuerte y empecé a derramar lágrimas. Y las lágrimas eran tan fuertes que Dios lo que hizo fue tocarme y empecé a interceder con gemidos indecibles, a derramar lágrimas y mis labios empezaron a temblar. Fue una experiencia que hasta la fecha, perdone que me ponga a llorar, que soy mera llorona. Eso me tocó y fue para mí un regalo porque créanme que las cosas eternas tienen un peso diferente. Cuando son regalos eternos, hermano, nadie se los puede quitar. No es como cuando, perdón, no es como cuando usted compra o le regalan algo y al poco tiempo ya se depreció, ya no funciona igual, o ya usted ya le perdió la ilusión. Las cosas eternas son eternas, eso es, le crean a usted un gozo y un deleite que nadie se lo puede quitar. Algo que necesita su alma, que necesita su espíritu y solamente Dios no lo puede dar. Y en Lucas 11, del 9 al 13 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Somos hijos, hermanos. O si el pescado, un pescado en lugar, perdón, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, hermanos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermano, no crea que uno es especial porque uno recibió el Espíritu Santo, no. O usted puede pensar, no, es que a todos se les puede dar, menos a mí, porque hermana, usted no sabe lo pecador o lo pecadora que yo soy, usted no sabe contra lo que yo batallo, usted no sabe lo que yo he hecho o dejado de hacer. Hermanos, una vez la sangre del Señor Jesucristo está en su vida, el Espíritu Santo puede llegar y Dios se lo quiere dar, tan solo hay que pedirlo. Y cuando a nuestra salvación y a nuestra experiencia del bautismo en el Espíritu Santo le añadimos una tercera experiencia fundamental, la de ser bautizados en agua, entonces nuestro cimiento espiritual quedará completo y estaremos listos para comenzar a experimentar la intercesión del Espíritu Santo. Si usted no se ha bautizado en aguas, hermano, yo le recomiendo, le aconsejo y lo insto a que lo haga. Es parte de las experiencias que como cristianos debemos tener para seguir edificando más en nuestra vida espiritual. Muy bien, para cumplir con su ministerio en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a hablar, acabamos de hablar acerca de la intercesión del Espíritu Santo. Ok, seguimos siempre con la intercesión del Espíritu Santo, nada más que ahora vamos a hablar del sacerdocio. ¿Qué es eso? Es la parte que le correspondía hacer a los sacerdotes. Y usted y yo hemos sido llamados también a ser sacerdotes de Dios. Entonces, para cumplir con su ministerio en el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían ser vestidos de ropas especiales. Eso está en Éxodo 28. No lo vamos a leer porque es bastante. Y en estas vestiduras ellos eran consagrados para cumplir con su ministerio. ¿Qué es consagrar, hermano? Consagrar es apartado. Consagrado es aislado o separado para un fin específico. Eso es ser consagrado. Usted y yo hemos sido apartados, separados, consagrados para un fin específico. ¿Cuál es ese? El de cumplir el ministerio del sacerdocio, el cual incluía quemar el incienso en el lugar santo del tabernáculo. Ya hemos visto que quemar el incienso representa la acción de orar, ¿se recuerda? Lo vimos la semana pasada. Antes de ser vestidos y de quedar consagrados,
Aarón y sus hijos debían ser lavados completamente, o por así decir, bautizados con agua. ¿Cómo se puede lavar a alguien completamente? Únicamente sumergiéndose en el agua, ¿verdad? Pues en ese tiempo no habían mangueras, así que con manguerazo no se podía. Tenía que ser sumergido en el agua. Y dice Éxodo 29:4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y luego el agua que se encontraba en la fuente de bronce o lavacro con la que ellos eran bautizados no era agua cualquiera, hermanos. No era agua de lluvia, no era agua que hayan conseguido en algún río, en algún lago. Era agua que provenía de la roca que los seguía, la cual era Cristo. Y leamos 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice todos, hermanos, no hubo exclusión de nadie. El agua era para todos. Dios no es excluyente como lo somos los seres humanos. A este sí, a este no. A este sí lo quiero, a este no. A este sí le hablo, a este no me gusta. ¿Me entiende? Y la exclusión se ve desde chiquitos. No se preocupe que es algo que tenemos solo de adultos. Desde pequeños se nota que somos personas egoístas, por eso vino Cristo a rescatarnos. Pero aquí dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dice, y la roca era Cristo. ¿Se puede usted imaginar que una roca fuera siguiendo al pueblo de Israel? Era algo sobrenatural. Muy bien. Así que los sacerdotes debían primero ser bautizados en las aguas de Cristo, en su naturaleza, poder y carácter. En Gálatas 3:27 leemos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si nosotros nos bautizamos en las aguas de su nombre, somos revestidos con sus vestiduras, con su naturaleza, con las aguas de su nombre. Las vestiduras sacerdotales que nos consagran y capacitan para quemar el incienso de la oración no son otra cosa que la naturaleza de Cristo con la que el creyente debe ser revestido. Para que dicha naturaleza o nombre, porque nombre es naturaleza, ¿sí? Se forme en nosotros, debemos ser inicialmente bautizados en ella. En el camino, esta naturaleza mansa, humilde, misericordiosa, perdonadora, paciente y amorosa de Cristo irá creciendo en nosotros y con ella la profundidad y la altura de nuestra experiencia en oración. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque podemos hacer un listado aquí para marcar con chequecito o con crucecita si todavía no tenemos esta parte o ni siquiera un poquito de esta naturaleza mansa. Podemos preguntarnos, ¿será que soy manso? ¿Será que soy humilde? ¿Será que soy misericordioso? No conmigo, porque miren, con uno mismo es súper misericordioso y uno se perdona todas las faltas. Y sí, yo no lo hice queriendo, y sí, es que me provocó, y sí, lo que pasa es que no me encontré en una situación así como muy inestable y por eso fue de esa manera. No, sí es, no, ¿me entiende? Misericordioso con los demás, cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden con conciencia, porque usted podrá decir, no, es que mire, pues yo sé cuando no me lo hacen conscientemente, entonces es más fácil que perdón. Pero cuando le veo la intención, ahí sí yo no puedo. Pues aún con esas tenemos que aprender a perdonar, hermanos, porque un mensaje tiene Dios para nosotros a través de esa persona que nos está ofendiendo. Hace poco estaba leyendo un material de la doctora Hicks y ella decía que en una ocasión alguien le dijo algo así como que le había hablado mal y, y ella se fue a su cuarto de oración y le dijo, Dios, ¿te das cuenta de lo que me dijo esta persona? Y yo le hablé mal. ¿Acaso yo le hablé mal? ¿Y qué creen que le contestó? Que sí le había hablado mal. Entonces, ay, perdóname, Señor. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ese es el tipo de relación que debemos tener con Dios para aceptar también cuando nos reprende y cuando nos muestra lo que somos, lo que todavía no somos en Cristo, para que podamos arrepentirnos y seguir caminando y arrepentirnos y cambiar, o sea, que el Señor nos cambie, que forme más de su naturaleza en nuestra vida. Tratar de escuchar su voz cuando nos está diciendo, sí te equivocaste, sí lo hiciste mal, sí lo regaste. Ahora lo que tienes que hacer es restituir, ahora lo que tienes que hacer es pedir perdón. Ahora lo que tienes que hacer es arrepentirte y seguir caminando, ¿me entiende? Si no tenemos esa naturaleza perdonadora,
paciente, paciente con los hermanos que son lentos, diga usted. No, paciente con aquellos hermanos que son insistentes y que uno dice, ya no tengo paciencia con ellos. ¿Por qué no te los llevas para otro lado? Había unos hermanos que como molestaban en la otra iglesia, decía, Señor, o lo iluminas o lo eliminas. No, hermanos, tenemos que tener paciencia, paciencia para soportarnos los unos a los otros, porque mire, a usted le toca soportar a ciertas personas, pero ciertas personas les toca soportarlo a usted, igual a mí. Tenemos que soportarnos los unos a los otros porque no somos perfectos. Y como les digo, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos en esta tierra, pero puesto que no somos perfectos, seguimos todavía luchando con esta vieja naturaleza y su naturaleza amorosa, la de Cristo. Si amor es siempre lo que estamos dando o de repente solo estamos dando gotitas de amor, por aquí un poquito, por allá otro poquito, porque nuestro egoísmo no nos deja, porque nuestras heridas que no hemos dejado que Dios sane no nos permiten extendernos en amor con los demás. En vez de dar amor, lo que damos es leño, ¿sí? O sea, ¿me entiende? Es un checklist chiquito, pero bien profundo y bien directo para saber si necesitamos seguir buscando más de Dios para que Él nos cambie. Siendo salvos por la sangre de Jesucristo, bautizados en el Espíritu Santo y fuego con el don de hablar en otras lenguas y bautizados en Cristo en las aguas, estaremos listos para empezar a experimentar la intercesión del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a pasar siempre con la intercesión del Espíritu Santo ahora al altar de oro. ¿Se acuerdan? Empezamos con el bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, luego la intercesión con gemidos indecibles, luego los sacerdotes vestidos con la naturaleza del Señor Jesucristo, con sus vestiduras, dejando, miren, algo bien importante ahorita que me acuerdo, para que podamos ser revestidos, investidos o que nos pongan ropa encima, primero tenemos que quitarnos las anteriores porque si no, solo estamos tapando o estamos parchando algo. Entonces, cada vez que yo elijo quitar una vestidura de mi vida, por ejemplo, la envidia, si yo empiezo a rendir mi envidia, mi falta de amor, mi egoísmo, mi falta de perdón, cada vez que yo me arrepiento y empiezo a pedirle a Dios que me cambie, empiezo a quitarme parte de esas vestiduras. ¿Qué cree usted que pasa cuando me quito parte de esas vestiduras? El Señor Jesucristo empieza a vestirme con las suyas. Eso es algo bien interesante. Pero si yo voy al cuarto de oración y nunca reconozco que estoy fallando, nunca reconozco que yo soy pecadora, nunca reconozco la obra de la carne que está en mi vida, Dios no va a poder quitar esas vestiduras de mi vida y tampoco me va a poder investir. ¿Me entiende? De nosotros depende el poder ser sinceros y el poder llegar como necesitados para que Dios pueda quitar esas vestiduras harapientas, viejas, sucias, malolientes, para que pueda vestirnos con esa naturaleza santa del Señor Jesucristo. Vamos a hablar ahora del altar de oro del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás y lo cubrirás de oro puro. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Está en Éxodo 31:10. Y en Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí está hablando del altar de oro del incienso. Muy bien, aquí tenemos como referencia la estatura del tabernáculo. Y entonces, si hacemos referencia al modelo al tabernáculo del Antiguo Testamento, la experiencia de la intercesión del Espíritu Santo se encuentra tipificada o representada en el mueble llamado el altar de oro del incienso. Este mueble estaba ubicado en el centro o en el corazón del tabernáculo, lo que nos dice cuán central es la oración para la experiencia cristiana y para crecer espiritualmente en Cristo. Si se da cuenta, aquí converge lo que es la línea vertical con la línea horizontal. Este es el centro, este es el punto donde convergen las dos líneas. Entonces, es la parte integral y en el ser humano
ya se dieron cuenta aquí cómo la estatura del Señor Jesucristo, pues tiene pintado acá una figura humana. Eh, Allí es donde tenemos el corazón. El altar de oro no quedó, digamos, en nuestras entrañas, no quedó torcidito en un pulmón o en el otro, no, quedó en el corazón, de donde emana la vida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Hay vida en la oración, hermanos, una vida espiritual, una vida que todo cristiano que amamos a Cristo deberíamos de tener latiendo en cada momento. Y hay elementos que el sumo sacerdote tomó de acá, del atrio. Acuérdense que aquí es el atrio, luego sigue el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, para poder llegar al altar de oro, antes tuvo que haber pasado por otros muebles. Y aquí es lo que vamos a ver. En el mueble, en este altar de bronce, tanto el altar de sacrificio como el lavacro eran de bronce. El altar ya era de oro. Y entonces el altar de bronce, dice, ahí tenemos dos experiencias fundamentales en nuestro caminar cristiano. Número uno, ahí recibimos la sangre redentora, la salvación, ahí era donde se colocaba el sacrificio y donde estaba el derramamiento de sangre. Entonces, ahí era la figura de la salvación para nosotros. Y luego ahí era donde Dios mismo enviaba su fuego santo y su fuego consumía el sacrificio. Eso es figura del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Era el fuego de Dios. ¿Se acuerdan que el ser humano no podía producir ese fuego? Venía de lo alto. Y luego está el altar, el lavacro, perdón, o la fuente, donde tipificamos el bautismo en agua, o sea, en las aguas de su nombre, donde acabamos de estudiar que nos inviste con su naturaleza, con su nombre precioso. Amén. El agua del lavacro, ¿se acuerda que lo vimos anteriormente? Procedía de la roca que es Cristo, porque de ahí era la roca que venía siguiendo al pueblo y esa era la que daba sus aguas para poder llenar el lavacro. Era agua santa, eran las aguas de su nombre. Muy bien. Seguimos con la intercesión del Espíritu Santo, el altar de oro. Dice el sacerdote, luego de pasar por el atrio, procedía al lugar santo del tabernáculo para quemar el incienso sobre el altar de oro. Este altar tenía 4 cuernos. Miren qué interesante, hay tanto que estudiar en la palabra, es infinita, pero 4 cuernos, o sea, las cuatro letras de su nombre precioso, y sobre ellos debía rociarse la sangre de la expiación, un sacrificio hecho para cubrir los pecados voluntarios y la sangre de un sacrificio ofrecido para los pecados cometidos ignorantemente, o sea, por hierro. O sea, cuando somos ignorantes, pecamos, pero igualmente pecamos, hermano. Y dice Éxodo 30:10, dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. En Levítico 4:1 al 7, cuando alguna persona pecare por hierro en algunos de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esa sangre era llevada a los 4 cuernos que estaban en el altar de oro. En otras palabras, y espiritualmente hablando, antes de poder experimentar la intercesión del Espíritu Santo en el altar de oro de la oración en el lugar santo, debemos primero examinarnos y confesar nuestras faltas a Dios, confiando que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpiará de todo pecado, tanto voluntario como involuntario. Hermanos, pecamos todos los días a cada momento, conscientemente, inconscientemente, de manera voluntaria, de manera involuntaria. Todos los que estamos acá presentes en el estudio y yo somos pecadores por naturaleza, pero la sangre del Señor Jesucristo nos da una oportunidad de poder seguir creciendo en Él y que Él nos perdone y nos limpie con su sangre preciosa. Él se ofreció como un sacrificio vivo para nosotros, un sacrificio donde derramó su preciosa sangre que es poderosa para comer, para devorar, para quitar, para desaparecer el pecado de nuestra vida, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra responsabilidad como pecadores y le pidamos perdón en arrepentimiento. Amén. Después de ungir el altar, después de ungir, perdón, con sangre el altar, un incensario lleno de perfume aromático era traído y puesto sobre el altar.
El perfume era entonces encendido con fuego tomado del altar de bronce, el altar de sacrificio, que estaba en el atrio. Sin la acción del fuego, el perfume jamás hubiera subido como una nube, desprendiendo su fragancia por todo el lugar santo. Usted puede comprar incienso, puede comprar una vela, puede comprar lo que quiera para encender, pero si no tiene fuego, esa cosa no se enciende solita. Entonces necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que encienda el incienso de nuestra oración. Así es como lo hacía el sumo sacerdote. Dice que era encendido con el fuego que tomaba del altar de bronce, del altar donde nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. De ahí se tomaba el fuego para encender entonces el perfume, que se recuerda que el perfume y el incienso representaba el nombre del Señor Jesucristo, su dulce nombre. En el altar de oro lo que ardía era el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos ha concedido su nombre, naturaleza, poder, carácter, autoridad, para que por medio de él podamos orar al Padre. Él abrió camino, él abrió la puerta que estaba cerrada, él reparó la línea directa que ahora tenemos, esa estaba atrofiada, no estaba, el Señor Jesucristo vino a conectarla. Y el poder y la fragancia del nombre de Jesucristo se van a liberar en nuestra vida únicamente por medio del fuego del Espíritu Santo. Debemos entonces orar con fuego. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Y se acuerdan? Siempre y cuando vaya de acuerdo a los 4 puntos que vimos en el inicio en la oración de petición. Ahora, la intercesión, perdón, del Espíritu Santo es un nivel de oración hecha no en nuestro propio idioma, sino en lengua desconocida, que es la lengua del Espíritu. Tampoco se hace con la lengua o el idioma espiritual habitual que recibimos inicialmente como un don. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, el idioma de la intercesión del Espíritu es o un gemido indecible o una lengua muy intensa, profunda y acelerada, tanto que llega a convertirse en un temblor de labios, lo que hablábamos anteriormente. El Señor Jesucristo se refería a la intercesión del Espíritu Santo cuando dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ustedes han visto el caudal de un río, o las olas cuando están, pero realmente cuando es un río, el caudal va rápido, va fuerte y no para. Así es la intercesión en el Espíritu, no para. Es algo que fluye, que fluye, que fluye y es una sensación tan deliciosa, tan especial porque como les decía, es una experiencia eterna, es una experiencia celestial, es algo que no fue creado aquí en este mundo. Es una experiencia que Dios mismo nos da como un regalo. Amén. La intercesión del Espíritu es una corriente impetuosa de oración que brota de las profundidades de nuestras entrañas y pasa a través de nuestra lengua en forma de sonidos extraños. A través de este don, cruzamos la frontera de nuestros propios límites y, por así decirlo, nos hacemos a un lado, dejando que el Espíritu Santo que mora en nosotros y está sobre nosotros entre en acción, intercediendo Él a través de nosotros. Somos un canal. Cuando empieza la intercesión del Espíritu Santo, nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, pasa tú y sigue tú haciendo lo que tengas que hacer. Yo solamente soy un canal, yo estoy a tu servicio, solamente soy un instrumento en tus manos. Y esta oración es efectiva y poderosa ya que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad del Padre. O sea, esa es la esperanza que tenemos, que podemos orar, pedir, hacer lo que tengamos que hacer de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y en Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros o a través de nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Y este es el tercer nivel. Oración de petición primero. Intercesión del Espíritu Santo segundo. Y labor de parto, tercer nivel. A ese le vamos añadiendo, ¿se acuerda? La base petición, luego seguimos edificando con la intercesión del Espíritu Santo y ahora labor de parto. Entonces, la palabra de Dios nos manda a crecer en Cristo para dejar de ser niños y convertirnos en adultos espirituales. Esa es una ley natural.
cuando usted tuvo a sus hijos, o ha tenido cerca a sus nietos, sus sobrinos, etcétera, usted no hubiera esperado, o sea, uno hubiera querido que sus hijos se quedaran chiquitos porque qué lindo tener los bebecitos y son unas ternuras, pero es necesario que crezcan, es necesario que se desarrollen, es necesario que aprendan a valerse por sí solos, a ser independientes de manera natural, aunque dependientes de Cristo, pero que sean seres humanos que se valgan por sí solos y que puedan ser maduros. Ese es el punto. Y en Efesios 4:11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Fíjese que no dice un niño perfecto, no dice un adolescente perfecto, dice un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Cómo vamos a crecer? Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es el gobierno, en todo aquel que es el soberano, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este pasaje a mí me sirve mucho para poder identificarme con mis hermanos, hermanas, para saber que no todos somos cabeza, que no todos somos manos, que no todos somos pies, que no todos somos piernas, que no todos somos orejas, que no todos somos nariz. ¿Me entiende? Cada uno de los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos una función importante para la que fuimos diseñados y creados con amor, con una voluntad agradable y perfecta y con un destino que solamente nuestro Padre nos puede dar. Entonces, ¿por qué estarnos peleando, envidiando la posición de alguien más, envidiando la función de alguien más, cuando a mí Dios me hizo con una función diferente? Y mi gozo y mi placer es hacer lo que Dios me mandó a hacer y ser lo que Dios me mandó a hacer. ¿Me entiende? No hay gozo más grande que podamos cumplir con aquello a lo que Dios nos llamó. Mientras que si yo estoy pensando siempre en el llamado de otra persona, en el llamado que me hubiera gustado, estoy sin tener gratitud para el plan que Dios tiene para mi vida, con el plan que yo le dije en la eternidad pasada: sí, Señor, así me gusta, así quiero, y yo lo acepto porque eso es bueno, viene de tu mano, es bueno para mí. ¿Me entiende? Entonces, aprendamos a amar el lugar donde Dios nos tiene, y si de repente viene Dios y nos mueve para otro lado, entonces seguir floreciendo donde Dios nos está constituyendo, donde Dios nos está poniendo, así como el lirio que crece donde se siembre. Hace rato había hecho una investigación hace muchos años y miren, han encontrado lirios en las montañas más altas y heladas que ustedes se puedan imaginar, así como en los lugares más asquerosos, sucios, bajos, pequeños, ahí también florecen los lirios. Y yo no sé si ustedes han visto, donde ustedes viven, por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchos pasos a desniveles, donde pues cavan la tierra y en vez de hacer un puente para arriba, cavan hacia abajo, es como un túnel y ponen paredes de concreto a los lados. Y miren, fíjense bien, cuando estén en el tránsito y empiecen ustedes a decirle: Señor, Señor, háblame a través de esta situación de tránsito donde a veces la paciencia se me va, pero quiero verte a ti en medio de las circunstancias. Observen que hay rajaduras en esas planchas de concreto, y en esas rajaduras ustedes pueden ver cómo hay hojas y plantitas floreciendo, saliendo de esa rajadura donde usted menos imagina que podría. ¿Y quién sembró? Sino Dios. Y está floreciendo y está creciendo en el lugar menos indicado según la naturaleza humana, pero está floreciendo, está creciendo, ¿me entiende? Así tenemos que ser los cristianos, crecer y florecer en el lugar donde Dios nos plantó. Muy bien. Luego, la intercesión del Espíritu es una corriente impetuosa de oración que brota de las profundidades de nuestras entrañas. Ay, me confundí, perdón. Era el siguiente. Cuando nuestra experiencia de orar
le añadimos el ingrediente del Espíritu Santo, es cuando comenzamos a orar en el Espíritu o en otras lenguas, lo que acabamos de estudiar. A medida que el fuego arda con mayor intensidad, miren el fuego, cuando usted tiene fuego encendido, si usted mete la mano, usted no se queda quieto. Usted no dice, ay, sí, qué rico, me voy a calentar las manos porque hay frío. No, usted mete la mano al fuego rápido, la saca porque eso quema, eso le molesta, hiere, lastima. Entonces, donde hay fuego no puede estar la situación sosegada, tiene que haber actividad. Entonces dice, a medida que el fuego arda con mayor intensidad, el incienso del nombre de Jesús, nombre en el cual oramos al Padre, va a comenzar a desprender su fragancia y su poder. El fuego lo que viene a hacer a nuestra vida es empezar a quemar toda esa madera, el heno y la hojarasca del orgullo que tenemos todos. Y entonces al empezar a quemar todo eso que está dentro de nosotros, va a empezar a dejar que crezca la naturaleza de Cristo. Su olor se va a empezar a evidenciar, llevándonos al siguiente nivel de oración, que es la intercesión del Espíritu. Esta intercesión entonces nos hará cruzar el umbral del tercer nivel de oración, y este es el nivel más alto y profundo. Es la oración de labor de parto. Es el nivel más intenso y profundo de la intercesión del Espíritu Santo, y es la labor de parto. Entonces, dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué les dijo hijitos míos? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué no les dijo papitos míos, jovencitos míos? Porque todavía eran pequeños. Y dice que tenía que volver a sufrir dolores de parto, o sea, tenía que volver a orar, a interceder por ellos para que Cristo sea formado en ellos. Entonces, miremos aquí, en este nivel nuestra oración perderá toda forma preconcebida. Acabamos gimiendo y probablemente hasta gritando desde lo más profundo de nuestras entrañas. En ocasiones lo haremos incluso en una manera rítmica. La labor de parto no significa que se deba experimentar algún tipo de dolor físico, ya que se trata de una experiencia espiritual y no natural, aunque a veces la carga de oración es tan profunda que el esfuerzo que hacemos es muy grande. Si usted ha estado en las reuniones de oración de su iglesia, nosotros aquí en Guatemala tenemos específicamente una vez al mes presencial, y pues por pandemia quedaron las demás virtuales. Sin embargo, cuando es presencial, podemos experimentar congregacionalmente también este tipo de oración, aunque también en nuestro cuarto de oración, pero congregacionalmente es porque hay muchas más personas intercediendo por la misma causa cuando somos dirigidos en oración. Y es cierto, a veces uno empieza a interceder con labor de partos y después resulta un poquito con el dolor abdominal por el esfuerzo de estar gritando, y no sé, es extraño, es espiritual, pero también es natural. Cuando lo experimente o si ya lo he experimentado, me puede entender. La labor de parto más bien se refiere a la intensidad que antecede al alumbramiento. Cuando en lo natural una madre va a dar a luz un hijo, a medida que se aproxima el nacimiento, los dolores se tornan más intensos y frecuentes. El dolor más intenso viene con el esfuerzo final, el cual queda opacado por el gozo de ver a la criatura que ha nacido. Cuando hemos experimentado la labor de parto, hermanos, cuando ya damos a luz algo, algo de la naturaleza de Cristo, algo de su verdad, algo por lo que estuvimos orando, ya sea para nosotros o para otra persona, uno sabe que Dios trajo la verdad a luz. Uno sabe que Dios vino y cumplió con su palabra y nos dio al Hijo, o parte del Hijo, o la verdad del Hijo revelada en nuestra vida. Dios ha establecido que las cosas naturales representen o reflejen principios espirituales, porque las cosas, miren lo que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios nos dio una manera natural de poder comparar las cosas espirituales. Por eso es que Pablo pone de ejemplo los dolores de parto. Claro, un varón no va a tener dolores naturales de parto, pues porque no tiene matriz, porque solo engendra, pero no es el que gesta. Las mujeres, digamos, podemos entender un poquito acerca de las labores de parto, porque las que ya hemos sido mamás. Pero si usted no ha sido mamá, si usted todavía es señorita, o si usted nunca pudo ser mamá, pues así Dios lo quiso, igualmente podemos experimentar los dolores de parto, y esta es una forma de ver cómo
Miren, es interesante ver cómo el embarazo al inicio está oculto. Todo, sí se ve claro el crecimiento, se ve que el vientre empieza a crecer hasta que llega a su punto, pero hasta que se da el alumbramiento es cuando se ve el producto, digamos, de todos esos meses de gestación, hasta ese momento. Entonces, hermanos, no nos cansemos de orar, de interceder por una causa eterna en nuestra vida, por una causa eterna en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestro mundo, porque tarde o temprano se va a ver el fruto, la terminación, la culminación de la gestación de esa verdad que estuvo trabajándose por tanto tiempo a través del Espíritu Santo también, de la intercesión, y luego va a dar a luz y la criatura va a ser esa verdad dada a luz. En el plano espiritual, cuando Dios quiere hacer visible y aparente sus planes y propósitos, en ocasiones Él se va a valer de nosotros para que a través de la oración de labor de parto demos a luz dichos propósitos. Esto es increíble. Miren, al examinar la historia en cada avivamiento registrado, detrás hay un individuo o grupo de individuos a quienes Dios preñó con una carga determinada de oración, implantó una semilla que luego dio fruto. Y, por ejemplo, Isaías 26, 16, 18 dice, Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos los dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y en Isaías 66, 8, 9 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y miren, esto es lindo porque la labor de parto, ¿sabe dónde la podemos ver? La podemos ver en los avivamientos que han quedado registrados en la historia. Detrás de cada avivamiento donde se manifestó la presencia de Dios, si recuerdan la calle de Azusa, donde llegaron bomberos creyendo que ahí estaba incendiándose algo, pero era el fuego del Espíritu Santo, era algo sobrenatural, porque no había un fuego natural, donde hubo gente, lugares, pueblos que se convirtieron a causa de una persona que se puso a interceder a través del Espíritu Santo, que estuvo derramando lágrimas, que estuvo dispuesto a ser un canal a través del cual el Espíritu pudiera orar de acuerdo al propósito de Dios, que tuvo dolores de parto. Si podemos leer biografías de personas que estuvieron involucradas en los avivamientos o podemos conseguir material de avivamientos, que yo estoy segura que les vamos a poder enviar libros de estos digitales, por favor, léanlos. Eso lo enciende a uno. Saber que tenemos un Dios sobrenatural, saber que no depende de nosotros en el sentido de que nosotros no podemos provocar nada, nada que el Espíritu Santo no quiera hacer, nada que la voluntad de Dios no quiera manifestar, ¿me entiende? Pero tenemos que estar dispuestos a ser canales a través de los cuales el Espíritu Santo pueda fluir, pueda interceder y pueda derramarse en nuestras vidas y podamos ser canales, podamos ser usados para la gloria del Señor. Ahí es donde podemos nosotros formar parte de este plan divino de Dios para nosotros. Y miren, hay dos libros muy especiales. El pastor Carlos mencionó uno que se llamaba El Hombre Celestial, también lo tenemos. El Hombre Celestial era un hermano, el doctor, no me acuerdo, pero este hermano vivía en Asia, en China, me parece, y en ese tiempo habían prohibido a los cristianos que podían tener Biblias y etcétera. Es una historia preciosísima. Algo que a mí me impactó es que como él en sueños, Dios le habla en sueños y le habló de un libro sagrado, que era la Biblia. Él no lo conocía, pero él lloraba y anhelaba, él ayunaba porque quería conocer ese libro. Y en sueños Dios le había mostrado que había alguien que lo tenía en su pueblo. Y él era una desesperación la que él tenía, que sus papás se preocuparon por él porque pensaban que se iba a morir de los ayunos que hacía. Pero de tanto ayuno y de tanto sujetar su carne en oración y etcétera, miren, Dios le contestó y en sus manos, él tuvo el día en que sus manos, llegó el día en que tuvo en sus manos la Biblia y miren, la cogió como que era el tesoro mejor guardado y más grande para su vida.
Y les voy a contar algo que él hacía. Como no podían leer la Biblia o llevarla a hacer grupos de oración, de célula, si usted no se está congregando en una célula, no se está congregando en un grupo de hermanos, estamos perdiendo el tiempo, porque estas personas deseaban poder juntarse para conocer más de Dios, para levantar su nombre, para instruirse y no podían. ¿Saben qué hacía este hermano? Se memorizaba los evangelios completos. Y entonces, como no se podía llevar la Biblia, iba, caminaba a donde Dios le decía que tenía que caminar, iba a esa casa, juntaba familias y les declamaba el evangelio completo, diga usted, de Mateo. Se lo sabía de memoria. Y cada palabra yo le aseguro que representaba un manjar para las personas que estaban recibiendo, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, solo el Espíritu Santo nos puede mover a hacer ese tipo de cosas y a poner en nuestro corazón la disposición de ser instrumentos para Dios y ser instrumentos de honra, hermanos. Entonces, no dejemos que pase la bendición de nuestra vida, que pase de largo, que, ay, no estoy preparado, ay, no quiero, ay, no, qué aburrido, ay, mejor me pongo a hacer esto. Mejor, no, es que eso es porque fue en otro tiempo. Hermanos, va a haber un hermano asiático que va delante del Señor y va a decir, yo sí pude. Y nosotros vamos a tener la cara avergonzada si no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Amén. Y dice, entonces, y con esto vamos a finalizar. Así como podemos dar a luz vida, hermanos, también podemos dar a luz muerte. Y mire lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, perdón, ya no les mencioné el otro libro, era el avivamiento de la calle de Azusa, pero ese se los vamos a mandar también. Retomando. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia concibe, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Todo empieza con la concupiscencia. Hermanos, cada quien tiene una concupiscencia diferente, ¿sí? Las inclinaciones que tenemos cada uno son diferentes, pero esas inclinaciones que tenemos nos meten en problemas si no estamos en el cuarto de oración, si no estamos constantemente dejando que Dios remueva la tierra de nuestro corazón y arranque las raíces que no tienen que estar ahí metidas, ni las semillas de muerte. Entonces, cuidémonos en la oración de estar rindiendo. Uno sabe, hermanos, uno sabe por dónde cojea. Uno sabe, no podemos hacernos los locos. Delante del Señor vamos a tener que hablar la verdad y vamos a tener que ser, y somos transparentes de Él. Aún desde acá somos transparentes, Él puede ver lo que somos, hermanos. Entonces no podemos mentirle al que nos hizo. Entonces reconozcamos que tenemos inclinaciones, que tenemos semillas de muerte, que en algún momento nuestra concupiscencia nos puede llevar a dar a luz al pecado y después a la muerte. Entonces nuestra carne, nuestra voluntad corrupta también puede dar a luz, pero será pecado y muerte. Esto sucede cuando no buscamos a Dios, sino que buscamos nuestros deleites y pasiones, lejos del cuarto de oración. Inevitablemente damos a luz vida o damos muerte. Usted elige, usted y yo elegimos si queremos dar a luz, si queremos dar a luz vida o si queremos dar a luz muerte. Una congregación cristiana con gente lo suficientemente espiritual y experimentada en este nivel de oración puede llegar a dar a luz a mucha gente para el reino de Dios. Igualmente pueden llegar a dar a luz a Cristo, la verdad, a un nivel más maduro en el corazón de la gente creyente. Hermanos, podemos pasar de ser niños fluctuantes, podemos pasar de ser niños llevados de por doquier, doquiera viento de doctrina, podemos dejar de ser niños que hacen berrinches y que hacen rabietas porque no nos gusta la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando nos rechazan, cuando nos hacen desplantes. Podemos dar a luz un niño, podemos seguir siendo luz, pero podemos seguir siendo niños que no crecen, podemos seguir siendo adolescentes, adolescentes que no quieren que los manden, que se quieren mandar solos, que quieren hacer su voluntad, que se van y deciden dejar las cosas tiradas porque no les gusta. Podemos seguir siendo adolescentes espirituales, podemos seguir siendo adultos pero no maduros, podemos seguir haciendo nuestra voluntad y como somos independientes no necesitamos de nadie, o podemos llegar a ser adultos maduros, podemos llegar a dar a luz al Señor Jesucristo, podemos llegar a dar a luz la verdad de Él en nuestra vida. Nosotros elegimos qué es lo que queremos hacer, porque las herramientas que estudiamos esta noche nos van a servir para poder dar a luz al Hijo varón, al Señor Jesucristo. Y si estamos orando por algo,
y aún no vemos el resultado, no nos detengamos a mitad de la labor de parto. Sigamos presionando hacia adelante hasta llegar al alumbramiento. Amén. Entonces, hermanos, quisiera que cerremos nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor Jesús que avive ese fuego que hay en nuestro corazón, que nos instruya, que nos ayude, porque no podemos quedarnos del tamaño en el que estamos, hermanos. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra infinita, por tu palabra de verdad, Señor, que es viva, que es eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetras a lo profundo. Esta noche, Señor, te pedimos que penetres a lo más profundo de nuestro interior, Señor. Padre bendito, tú conoces nuestra situación, la de cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores, Señor, que fallamos a cada momento, Señor. Padre, que somos torpes para andar, torpes para hablar, torpes para pensar, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos y clamamos tu sangre preciosa en nuestra vida. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. Endereza, Señor, estos pies, Señor, que caminan torcidamente, Señor. Endereza estas manos, Señor, que hacen obras infructuosas, Señor, de la carne. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por estos pensamientos torcidos, Señor, por estas decisiones tontas que tomamos, Señor, con estas decisiones carnales, bendito Dios. Padre, somos transparentes delante de ti, tú conoces nuestra situación. Pero Señor, a pesar de todo esto, Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor, de esa salvación que hay en tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Echamos mano de esa sangre preciosa para que nos limpie, Señor, para que nos regenere, nos cambies, nos transformes, nos conformes a tu imagen, Señor. Y Padre bendito, esta noche también clamamos la sangre de Hijo Jesús, Señor, en este sacrificio, Señor, que somos nosotros, Señor, en esta noche, un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Padre bendito, envía tu fuego santo. Ashkiririandaramaya, usharabakaya, usha. Señor, que tu fuego precioso a través de tu Espíritu Santo consuma, Señor, este sacrificio. Consuma, Señor, nuestra madera, heno y hojarasca, Señor. Consuma todo aquello que es contrario a tu naturaleza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, el que nos limpies, que nos laves también con las aguas de tu nombre, Señor. Revístenos, Señor Jesús, con tu naturaleza, Señor, con tu nombre bendito, Señor. Y ayúdanos, Señor, a pasar al siguiente nivel, Señor. Padre, si ya tenemos la intercesión en el Espíritu, ayúdanos, Señor, a seguir progresando en ella, a ser canal, Señor, un canal que a través de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu pueda fluir e interceder a través de nosotros. Y Padre, Señor, si todavía no tenemos la experiencia de labor de parto, te pedimos también que nos des esa experiencia, que podamos, Señor, dar a luz al Señor Jesucristo. Ya no queremos, Señor, ser inmaduros, ya no queremos ser niños, Señor. Queremos, Señor, que poder comer tu carne, Señor, poder comer de tu alimento sólido, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Santificado sea tu nombre, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que tu fuego santo no se apague de nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que el pábilo humeante tú no le apagas, Señor. Padre, si esta noche nos sentimos como un pábilo humeante, Señor, mira, Señor, el deseo de nuestro corazón y enciéndenos, Señor, con tu fuego bendito, con tu fuego santo, con tu fuego que nos enciende de gozo, Señor, de paz. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este recurso de la oración. Gracias, Señor, por tener línea abierta contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú alumbras, Señor, nuestras tinieblas a través de tu bendita palabra, Señor. Confírmanos, Señor. Conviértenos, Señor. Que esta semana, Señor, que podamos vivir, Señor, cada día, Señor, deleitándonos en tu presencia y en tu perfecta voluntad, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.